Entonces, primera epístola del apóstol Juan. Vamos a leer en el capítulo 2 para la gloria de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor así, en el nombre de Jesucristo. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este segundo capítulo comienza advirtiéndonos o diciéndonos que esta carta escribe Juan y nos ha dicho todo lo que dijo en el capítulo 1 para que no pequéis, para que no practiquen el pecado. Pero el apóstol Juan sabe que los cristianos seguimos siendo humanos y que de alguna manera, en algún punto, aquí o allá, nos vamos a equivocar y lamentablemente vamos a infringir en algún punto. Entonces él advierte, pero si alguno comete un pecado por alguna razón, tenga confianza. Si no ha podido ser completamente fiel, cosa que es absolutamente imposible, es posible que en algo, aquí o allá, cometamos alguna infracción. Entonces tenemos a un abogado, al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el único justo, justo, verdaderamente justo en sí mismo. Porque nosotros somos justos, porque somos justificados por el Señor. Es Él quien nos hace justos y es Él quien nos hace ver justos delante del Padre, porque Él intercede, significa que Él se mete en medio. Él es el abogado y el mediador entre Dios y los hombres. El versículo 2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación es más bien una palabra teológica. Significa, y viene del Antiguo Testamento, significa un sacrificio, una acción que se hace o se entrega a Dios, la cual le es agradable a Dios para aplacar su ira. Y ahora nos perdona. Eso es propiciación, un sacrificio que se le da o que se hizo a causa de nuestros pecados. Entonces, de esa manera, el Señor Jesús fue intermediario. Dios es justo y es santo, y Él no tiene comunión con el pecado, con la maldad. Y la humanidad entera, toda sin excepción, pecó contra Dios y debía ser aplastada, castigada. Con la ira de Dios, su justicia debía caer sobre esta humanidad pecadora y rebelde. Rebelde voluntariamente, rebelde de forma contumaz, de forma terca, de forma insistente, de forma voluntaria. La humanidad ha pecado contra Dios porque quiere pecar contra Dios, porque quiere rebeldizarse. Es algo muy voluntario y muy consciente. La humanidad no peca de forma inconsciente, peca porque se le antoja. Peca porque esa es su naturaleza. Peca porque le divierte pecar. La humanidad peca porque le gusta, porque siente placer en la carne, en su alma, cuando peca, porque le agrada el pecado. Entonces, como es de esa manera, esta humanidad merece ser exterminada, aplastada por la ira de Dios, como en el diluvio, con un juicio de esa manera o con cualquier otro juicio, aplastada, castigada. Pero Cristo se puso en medio. Él es la propiciación para que esa ira no caiga sobre la humanidad. Cristo se puso en medio. Padre, desata sobre mí tu ira. Aplástame a mí, pero no los aplastes a todos ellos. Que caiga tu ira sobre mí. Y se puso el Señor Jesús en medio. Y la ira, la justicia de Dios, se desató toda sobre la persona de Cristo, el Hijo de Dios. Él es la propiciación por nuestros pecados. Cayó la ira del Padre sobre su propio Hijo inocente, justo y santo, incapaz de pecar, pero sobre él cayó. Y no solamente él se metió en medio por nuestros pecados, los que ya estamos aquí en Cristo, sino por los de todo el mundo, porque falta gente por venir, por los que Cristo murió. Falta todavía gente por venir y vendrán en el momento preciso, en el tiempo en que el Señor lo permita, lo conceda. El Señor está recogiendo su rebaño, su gente. Él está recogiendo, porque Él murió por mucha gente. Bien, el versículo 3. Y en esto entonces sabemos que le conocemos, que sí fuimos redimidos
que sí fuimos salvados. ¿En qué? En que guardamos sus mandamientos. No significa que lo hacemos a la perfección. No significa que hemos guardado realmente los mandamientos a la perfección cada punto. No, nosotros sin duda nos equivocamos. Si nos revisamos a la luz de todos los mandamientos del Señor, de todo lo que el Señor Jesús mandó y los apóstoles y profetas escribieron, nos daremos cuenta que nosotros hemos fracturado, hemos fallado en algunos puntos de las leyes del Señor. Pero por eso es la gracia. Por eso Cristo murió, para que podamos insistir en servirle, en agradarle, para que podamos una y otra vez ser restaurados y podamos seguir luchando. Entonces, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Cuando dice, si guardamos sus mandamientos, es decir, que nosotros cada día insistimos en guardar los mandamientos. Nos equivocamos, pero seguimos insistiendo. Fallamos aquí, pero seguimos insistiendo. Fracturamos un punto, pero pedimos perdón y seguimos insistiendo, porque no lo hacemos con alevosía. El creyente verdadero no desafía a Dios. El creyente verdadero no dice cada día, bueno, hoy voy a pecar porque soy humano y le voy a fallar a Dios y qué me importa. Allá a Dios si le gusta o no le gusta. No, el creyente verdadero no es como el impío, no es como el inconverso. Que el inconverso sabe que algo es malo, pero lo hace porque su carne se lo pide. A su carne le gusta. Y luego les pregunta a uno, ¿pero usted cree en Dios? Y dicen que sí. Toda la gente cree en Dios, todo el mundo cree en Dios, pero hacen con su vida lo que quieren. Fiesta aquí, parranda allá, mentira aquí, trampa aquí, una truanería aquí, una allá, una brujería aquí, la otra allá, una superstición aquí, la otra allá, pero dicen que creen en Dios. Bueno, porque no son creyentes, porque no están diciendo la verdad. Ellos mienten porque con su boca dicen que creen en Dios. El creyente verdadero, el que ha sido redimido por el Señor, no hace estas cosas, sino que falla simplemente por su naturaleza humana, pero no es lo que el creyente quiere, no quiere fallar. Se equivoca por su naturaleza humana, pero cada día lo que más desea y lucha es por mantenerse en rectitud delante de Dios. Entonces, en eso sabemos que hemos sido redimidos, que le conocemos, en que estamos luchando cada día por guardar sus mandamientos. El versículo 4 comienza entonces a hablarnos acerca de el amor entre hermanos y es necesario que se vaya perfeccionando porque es parte de los mandamientos. Sigue diciendo así. El que dice, yo le conozco, el que dice, yo soy cristiano, el que dice, yo amo a Dios, el que dice, he sido redimido, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces es imposible decir, yo le conozco, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero no me importa si guardo o no los mandamientos. Entonces es incoherente, es incoherente. El que dice, soy hijo de Dios, pero no le importan los mandamientos, es un mentiroso. Eso dice el versículo 4. La verdad no ha llegado a él. La verdad del Evangelio no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que día a día quiere guardar con rectitud su palabra, el que no entra en herejías, el que no practica maldades, el que no se desvía del camino, el que no dice, a mí no me importa pecar, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 5. El que dice que permanece en él, entonces debe caminar cada día, así como Cristo anduvo. Así como se comportó Cristo, así debe ser el creyente. Por eso insisto que la doctrina y el carácter de Cristo debe estar en nosotros. Es decir, ¿qué nos enseñó el Señor y qué cosas nos enseñaron los apóstoles? ¿Qué fue lo que ellos nos dieron como ejemplo? No solamente sus palabras, sino su ejemplo, su carácter, su conducta. Cómo debemos practicar el culto y cómo debe ser la vida diaria de nosotros. Cómo debemos conversar, dialogar, comportarnos, etcétera. Ayer estuvimos hablando un poquito en lo que es el culto cristiano y las herejías. Precisamente, el que dice que permanece en él, pues debe comportarse como Cristo lo hizo. Eso dice el versículo 6. Cómo debemos caminar cada día, hablar, conversar, cómo debe ser el culto, cómo se celebra, los que están llenos del Espíritu Santo, cómo se comportan, dominio propio, reverentemente, orden, poder, autoridad, unción, deben imitar a Cristo. Entonces, deben andar como él anduvo. El versículo 7. Hermanos, no os he escrito un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo este mandamiento nuevo,
que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí comienza una introducción del siguiente versículo 9. Versículo 7 y 8 dice, les estoy hablando la palabra que ustedes han escuchado, que guarden los mandamientos, que su carácter y conducta sea imitar a Dios en todo, que lo imiten. Pero el versículo 8 da una introducción diciendo, sin embargo, quiero hablarles de un mandamiento, que a ustedes, para ustedes es nuevo, pero es un mandamiento verdadero. En Cristo y en vosotros, las tinieblas van pasando, la luz verdadera alumbra. Ahora miren el mandamiento, está en el versículo 9. El que dice que está en la luz, que es la verdad, el que dice que está en Cristo, el que dice que ama a Dios y que ha sido convertido, pero aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. No se haga muchas ilusiones, todavía está en tinieblas. La luz de Cristo no le ha alumbrado. Este versículo 9 derriba en nosotros la presunción de religiosidad. Derriba en nosotros la presunción de mucha justicia, de que yo me estoy portando muy bien, de que soy muy recto, de que no tengo reproche, de que nadie puede decir nada contra mí porque soy muy santo. El versículo 9 lo derriba por completo. Porque nos dice, el que dice que está en la luz, que está en la verdad, pero aborrece a su hermano en Cristo, a su hermano que se congrega con usted, que asiste a una iglesia, que busca la verdad, el hermano que está luchando por dar buen testimonio. Él se esfuerza por ser un buen varón, una buena varona del Señor, pero a usted le cae mal. Cuando ese hermano habla, a usted le cae pedante. Cuando ese hermano se expresa, a usted le cae gordo. Usted dice de él, bueno, yo lo masco, pero no lo trago. Ahí está el hermanito, está bautizado, se sienta cerca mío en la iglesia, pero yo no lo paso. Cuando me sueño con él, me parece una pesadilla. Se me daña el sueño, me trasnocho, me desvelo. No puede él llegar de visita a la casa porque se me daña el apetito, se me daña la comida. Entonces no se haga muchas ilusiones, hermano mío. Todavía está en tinieblas. Todavía anda en tinieblas. El versículo 10 lo aclara. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Porque el que ama a su hermano no lo aborrece, no lo detesta, no le da fastidio, le estrecha la mano, lo respeta, no habla a su espalda traicionándolo, no lo daña. El que está en la luz ama a su hermano y no procura dañarle el testimonio a su hermano. No procura que otros le tengan rabia a su hermano. No procura reflejar los defectos de su hermano. Por el contrario, se los cubre. Trata de cubrírselos. De alguna manera procura que vean las virtudes del hermano, no los defectos del hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz, pero el que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. El que aborrece a su hermano no está en la luz, anda en tinieblas, está en tinieblas, no sabe para dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 11. Así de que esto les escribo, hermanos hijitos, dice el versículo 12, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y si ustedes han sido perdonados, amen a su hermano, cubran a su hermano, perdonen a su hermano, dispénsele los errores a su hermano. No estoy hablando de personas malvadas que andan de iglesia en iglesia mirando a quién le hacen daños. Estoy hablando de hermanos que tienen defectos como los suyos. Usted también tiene defectos, igual que su hermano. Usted también tiene virtudes, igual que su hermano. Usted no es mejor que su hermano. Y Dios ve cuando usted mira feo a su hermano. Cuando su hermano habla y a usted le cae pedante y le choca que él se exprese, Dios ve su corazón y su actitud. Usted que ha dicho, yo soy justo delante de Dios. Usted que ha dicho, yo procuro verme santo delante de Dios. Usted que procura decirle al Señor, yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí me congrego, yo sí asisto al matutino, yo sí no fallo un domingo, llego a la hora correcta, procuro hacer todo lo que Dios manda, total que yo soy mejor que mi hermano. Ojalá Dios se fije en mí y no en mi hermano, porque mi hermano no es digno de que Dios se fije en él, porque mi hermano tiene defectos. En cambio, yo no tengo tantos defectos como él. Soy mucho mejor que mi hermano. Soy más dado a la obra de Dios que mi hermano. Por tanto, Señor, ténganme en cuenta a mí. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, no sabe a dónde va.
porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero yo os escribo esto, vosotros hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, al Señor. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El que conoce a Dios, el que conoce al Padre, el que conoce a Cristo, ha vencido al maligno y no vive en tinieblas. Por tanto, ama y acepta a su hermano. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes en Cristo. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Aquí está hablando de los jóvenes santos, cristianos, que luchan y han vencido al maligno. Eso es hasta el versículo 14. Entonces, hoy hemos visto que los que están en la luz guardan los mandamientos. Y un mandamiento nuevo os escribo, que os améis unos a otros. Este es el mandamiento que es en la gracia. Si en el Antiguo Testamento alguno había dicho, ojo por ojo, diente por diente, yo digo ahora, dice el Señor Jesús, si alguien te hace daño, perdónale. Si alguno te hiere en la mejilla, perdónale. Simplemente da la espalda y déjalo tranquilo. No le busques pelea, no lo irrites, no le insistas para que la pelea continúe. Y si tu hermano tiene errores y defectos, perdónalo, ámalo, no lo aborrezcas, cúbrelo. Procura que la gente vea las virtudes de él y no los defectos de él. Tu hermano se ha equivocado en algo, visítalo, llámalo, ayúdalo, aconséjalo y que tu hermano vea que el amor de Dios está en tu vida y que tú estás procurando levantarlo a él y no aplastarlo. Esto derriba por completo los argumentos de presunción evangélica. Yo soy un buen evangélico, yo me porto muy bien, en la iglesia no hay ningún evangélico como yo, soy el mejor de todos. Esto lo derriba, porque en las iglesias, si una cosa falta dentro de las iglesias es amor. Debería ser lo que más se manifiesta, ya que hemos sido perdonados y llenos del amor de Dios, llenos de su Espíritu. Pero en las iglesias abunda la murmuración, abunda la competencia, abunda la contienda, abunda el chisme, abunda la traición, abunda la deslealtad. Mucha gente impía no quiere congregarse en nuestras iglesias porque a leguas se ve la falta de amor. Y porque los que dicen yo amo, no aman, solamente lo dicen con su boca, pero no lo practican. Necesitamos en nuestras iglesias cristianas que se manifieste el amor entre los hermanos. Hasta aquí dejo el comentario de hoy. Vamos en el versículo 14, primera epístola de Juan, capítulo 2.